Estamos hoy de plácemes porque tenemos un programa muy importante, además interesantísimo. Vamos a hablar acerca de los reinos cercanos a la muerte. Vamos a ver qué pasa después de la muerte y además vamos a decirte con toda claridad, la muerte no existe. Hablaremos con Jocelyn Arellano y también tenemos nuestra cápsula, Vivir sin miedo. Y claro, nuestro cuento sin cuento. Empezamos ya. Aquí ya sabes que en Amar Abierto nos encanta el gozo, nos encanta la alegría, nos encanta la libertad, nos encanta el conocimiento profundo, nos encanta el amor. Y sabemos que para experimentar todas estas frecuencias maravillosas de nuestra conciencia es importante aprender a vivir sin miedo. Y todas las semanas te entrego una sugerencia. La de hoy es presta atención. Sí, la verdad es que en general andamos muy aprisa y muy distraídos sin estar en lo que estamos de verdad. Y cuando estamos distraídos y estamos preocupados por lo que no hicimos o por lo que tenemos que hacer, nuestra cabeza se llena de pensamientos alterados, preocupados, pensamientos que finalmente alimentan el miedo. En contrario, cuando tú prestas atención y estás enfocado en esa conversación o en esa tarea o en esa contemplación de ese paisaje o atento escuchando esa música, entonces tu sensación y tu conciencia se amplían, la experiencia se vuelve gozosa y ya no hay pensamientos de temor. Así que no solo por esto, hay muchas otras, muchas ventajas de prestar atención. Pero resumiendo, quiero decirte que para vivir sin miedo es fundamental que prestes tanta atención, que tu experiencia en el presente se vuelva muy rica, muy gozosa, muy expansiva. Si prestas atención, todos los pensamientos de angustia y ansiedad van a desaparecer. Así que ya sabes, vive sin miedo y presta mucha atención. Pues muy bienvenida, Jocelyn. Qué gusto estar contigo. Yo quiero recordarle a todos los que nos ven que tu trayectoria en esta investigación y en esta experiencia de ahondar en estos mundos intermedios, en estos mundos post-mortem, es una trayectoria súper larga. Yo te conozco hace tantísimos años y recuerdo estas primeras conferencias entrevistas que tuvimos, en donde ya hace tantos años investigabas el mundo después de la muerte y estas conexiones entre los vivos y los muertos y ya sabes, tantas cosas interesantes. Hemos invitado a nuestro auditorio a profundizar en un concepto que es justamente que la muerte no existe. Cuéntanos, Jocelyn, esta certeza tuya que planteáis tan claramente. Gracias, Lidia. Yo feliz de estar contigo y tu auditorio. Bueno, antes que nada, yo siempre digo que voy a compartir mi experiencia, que no tengo la verdad absoluta. Y siempre le digo a mi querido público, tomen lo que les resuene de lo que yo les pueda compartir. Yo llevo más de 30 años trabajando con Carmen de Sef, una muy querida amiga, que es medium psíquica, seria, muy escéptica también, porque siempre está analizando, no, no analizando, no, pero siempre está checando si lo que recibe le late o no le late. Pero bueno, el mensaje principal de nuestro libro, Una puerta hacia la luz, es que la muerte no existe. Nosotros teníamos un grupo de meditación hace ya varios años y en este grupo de meditación empezamos a sentir presencias. Carmen de Ser tiene la facultad psíquica de escuchar o de recibir los pensamientos de aquellos que se encuentran del otro lado. Y cuando digo aquellos, estoy hablando de almas como nosotros, que nos han precedido y que se encuentran en distintos niveles de lo que llamamos el mundo espiritual, que otra forma de llamarlo es el mundo astral. Entonces, a través de ella, empezamos los primeros contactos, eran con almas que habían muerto y que por
distintas razones eh, se encontraban en un lugar que no es un lugar, en una dimensión donde veían oscuridad y sentían frío. Esto se debía, nos empezaron a explicar, que, bueno, primero, todos se sorprendían muchísimo de que seguían vivos. La mayoría de estas almas, muchos de ellos no esperaban encontrarse con nada al morir. ¿Cuál es su sorpresa? Que se encuentran igual de vivos que antes, incluso más vivos en el caso de que si tenían cualquier tipo de dolor físico, molestia mental, etcétera. Mental, hablo de algún tipo de enfermedad mental, ¿eh? Sí, sí, sí. O enfermedad física, todo esto desaparecía. Entonces, la razón por la cual no veían la luz de la cual se nos habla, esta luz, una luz que no tiene nada que ver con la luz del sol, donde se siente un amor indescriptible, era porque seguían con distintos tipos de apegos que los mantenían atados a la tierra. Entonces, de las primeras cosas que aprendimos, Lidia, fue que uno llega del otro lado en el mismo estado mental y emocional en el que mueres. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú cuando te vas no tienes paz, no crees en nada, estás enojado, no aceptas lo que está pasando, no te has perdonado, no has perdonado, te sientes indispensable, no quieres dejar tu vida, estás apegado o a tus bienes materiales o apegado a tus seres queridos, no los quieres dejar porque piensas que no van a poder sin ti, etcétera. Los distintos tipos de apegos hacen que, aunque nosotros lo que nos corresponde al salir del cuerpo físico es llegar a esta luz maravillosa que es la luz de nuestro ser o la luz del espíritu divino que somos, si tu atención sigue en lo que has dejado, no ves la luz y todos coinciden en que se siente frío y hay oscuridad. Nosotros ya entendimos que este frío y esta oscuridad se debe al nivel de negatividad, de apego que tengas en tu mente. ¿Ok? Es muy interesante esto, porque Sí, 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 mira, sí, Jocelyn, sigue, 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 sí, sigue. es muy interesante que tanto en la vida como en la muerte, porque esto lo hemos ido aprendiendo que también sucede del otro lado, o en el mundo espiritual, es que tú estás donde están tus pensamientos. Entonces, aunque lo que nos espera es la experiencia o experimentar en esta luz un amor indescriptible y además encontrarnos con nuestros seres queridos que nos han precedido y no solo seres queridos, sino guías que hemos tenido en esta vida o en otras. Y esto es lo que nos corresponde, porque es lo que somos, ir hacia la luz, porque nosotros somos luz y amor. Nosotros, si nuestra atención está en lo que dejamos, no vemos la luz y tampoco veremos a los seres queridos que nos están esperando. Aunque esos seres queridos, ya cuando uno sale del cuerpo, están aquí, por decirlo, están aquí al lado nuestro, y la luz también está, no la vemos. No la vemos porque la atención está en lo que dejamos o no solo en lo que dejamos, sino en nuestros apegos hacia lo que dejamos, ya sean apegos por enojo o por resentimiento o por no perdonar o no perdonarnos, o apegos simplemente porque no queremos dejar lo conocido y hay miedo al castigo, hay culpa y toda esa serie de emociones que no tenemos resueltas aún. Entonces, Eso, entonces, Jocelyn, podríamos decir claramente, pues que efectivamente en todos los planos de la existencia, las cosas funcionan igual. Es decir, como planteabas hace un rato, uno experimenta el mundo que mira, uno experimenta la frecuencia de lo que piensa, de lo que siente, de la intención que tiene. es muy buen punto y gracias Lidia por decirlo. Estoy 100% de acuerdo. Uno experimenta lo que uno está pensando. Y esto es interesantísimo, ya que es igual aquí que allá. Entonces, por eso es tan importante, bueno, para empezar, importante tener paz en el momento de morir, eh, tener paz y entrega y como cualquier, o sea, practicar en vida, ya en vida, practicar el aceptar la vida como se me va presentando, el perdonarme, el perdonar, el aprender a fluir en vida, es lo que me ayuda a que en ese momento donde ya me corresponde ir al mundo
a la nueva vida que me espera, a la vida que continúa después de esta, no tenga yo un atorón, de acuerdo, por estar nada más atorado en mis pensamientos. Entonces, es interesante porque, mira, vamos a decir que son dos cosas importantes en el momento de morir. Una, en la medida de lo posible, estar en paz. Ok. En ese sentido te preparas. Ahora, pon tú que tú te mueres inesperadamente porque tú saliste de tu casa y en ese momento atravesaste la calle y te arrolla un coche, por decirlo así, o tienes un accidente de coche o te da una simbumbia, es decir, tienes algún tipo de enfermedad que acabas en el hospital y te mueres. Y no era algo esperado. Entonces, aún así, aunque mueras repentinamente, tú al salir del cuerpo, inmediatamente lo que hay que hacer, tanto antes como después, es pedir ver la luz. Deseo ver la luz, me entrego. Yo, mi manera de decirlo es, deseo ver la luz o que la luz se haga en mí. O otra forma de decirlo, mi padre cuando murió, porque mi papá era muy católico, entonces para mi papá lo que le resonaba eran palabras como, me entrego a la voluntad de Dios, me entrego en tus manos, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Es decir, que cualquier frase que sea un deseo de entregarte y fluir con lo que está pasando. Entonces, a mí una de las cosas, yo he leído mucha literatura post-mortem y desde luego tengo algo de conocimiento también sobre el estudio de los bardos del budismo tibetano, de las etapas que uno pasa después de la vida, es decir, cuando sales del cuerpo. Pero tengo que decir que la experiencia que tengo con Carmen, de todos los que han hablado a través de ella, es que en el minuto, y todos lo dicen, que ellos, porque que pedían ver la luz se hacía, porque cuando decían es que no veo ninguna luz, es que esto solo hay oscuridad y frío, y entonces empezaban a decir es que no era el momento para mí de irme, yo no estaba preparado, siento mucha culpa, o no me no perdoné, o quiero que mis hijos. O me preocupan mis hijos, qué va a pasar con la herencia que he dejado, después de tanto que hice, ¿no? Todo eso, Mi mujer que va a salir con otro y no quiero. exactamente, o simple, exactamente, y que te sientes indispensable y que no sueltas el control, por supuesto. ¿Qué va a pasar con la casa? Etcétera. ¿Qué va a pasar? Bueno, entonces, el papel nuestro, pero este es el papel de todas las personas que estamos aquí, no nada más Carmen y yo, o sea, esto por eso se reza y por eso se hacen ceremonias o misas, ceremonias donde tú rezas por el difunto. Entonces, porque cuando uno se concentra en mandarles luz y tú dices, eh, que la luz se haga en ti, que la luz se haga en ti, o simplemente, o rezar la oración que a ti te nazca, o repetir palabras como luz, Dios, paz, amor. Todo esto es como si les estuviéramos enviando chisguetes de luz, ¿ok? Y Claro, esa luz ayuda a que se desapeguen de los pensamientos. claro, una cosa que sería interesante compartir con todas las personas que nos están acompañando es que cuando decimos mandar luz, quizás digan, bueno, pero ¿a dónde la mandas? Y va a llegar o no va a llegar? Y tendríamos que recordar que todo está aquí en el momento, ¿no? Qué divino lo que estás diciendo. Es que tú estás entrando ya en que sí, que no hay ninguna separación entre nosotros los que estamos aquí y los que están en otras dimensiones, porque sí, todo está aquí. La única razón por la cual nosotros no lo podemos ver es porque el cuerpo físico nos limita en cierto sentido, ¿verdad? Entonces, bueno, pues entonces sí, mandar luz, exacto. Qué buen punto acabas de decir. Lo único que tienes que hacer es concentrarte, decir, pide ver la luz, que la luz se haga en ti, la palabra Dios, luz, y eso los ayuda a despegarse de sus pensamientos, porque son los pensamientos los que te mantienen atados a la tierra. Entonces, una vez que ellos, todos, una vez que ellos decían, bueno, no pierdo nada, voy a pedir esta famosa luz, una vez que ellos pedían ver la luz, siempre, invariablemente decían, se abre una rendijita de luz, se está haciendo más grande esta luz, me absorbe, me atrae, es una luz como no puedo describir
Y entonces me atrae, me absorbe y inmediatamente dicen, esto debe de ser el cielo, porque estoy sintiendo un amor indescriptible. Y siempre dicen, ¿y por qué nadie nos dijo esto ni en la escuela, ni en las iglesias? Que lo que tenía, lo que me esperaba, que lo único que tenía que hacer era pedir ver la luz o entregarme a la voluntad divina o que la luz se haga en mí. Sí, pero muchas veces, aunque tú se lo digas a alguien que esté a punto de morir, oye, lo único que tienes que hacer es pide ver la luz. Muchas veces no te creen, o sea, no, no, no. Claro, claro, porque para empezar, uno muere como vive y lo que sería interesante es entender el concepto de la luz y de la iluminación interior a lo largo de la vida, para que eso resulte no un concepto, un pensamiento, sino una experiencia y una forma de conexión. Ay, Lidia, me encanta que digas eso, me encantan tus palabras. Mira, vamos a ver, es que la famosa luz a la que llegamos no es más que nuestra propia luz, ni siquiera es algo allá, ¿sabes? Pensamos, la luz, como si estuviera separada de nosotros. Es lo que somos. Entonces, esa luz en la que se experimenta este amor indescriptible, ese es el amor que nosotros ya en vida podemos ir experimentando, que tiene que ver con el amor incondicional, en la medida en que nosotros nos vamos abriendo a nuestra propia esencia. ¿Cómo decirte? Bueno, si meditas o tienes algún tipo de práctica espiritual, cada vez que nosotros salimos de nuestros pensamientos, salir quiere decir no que no los tengas, pero cada vez que nosotros profundizamos en quién somos, a ver, ¿quién soy? Entonces sí, hay pensamientos y hay emociones, pero también están las sensaciones físicas y los sonidos y todo lo que ves, o sea, porque parte de lo que soy incluye todo lo que sucede a través de los sentidos Claro, físicos. pero ahí, más allá de todo eso, está la conciencia, ¿no? Es eso que percibe todo eso y que es el ser y la fuente de esa luz. Claro, pero claro, porque esa conciencia que percibe todo eso, que percibe que los pensamientos y las emociones y los sonidos y las etcétera, esa conciencia que eso es lo que somos, de la cual surge todo, eso se puede percibir de vez en cuando. Esto no es nada abstracto, es lo que somos y de donde surge todo. Si empezamos a tener un poco más de contacto con esta esencia, nuestro ser espiritual, nuestro ser divino, nos es más fácil entender que cuando salimos y que no somos nada más el cuerpo físico y lo que pensamos y que sentimos, somos todo, no nada más un cuerpo y lo que piensa y lo que siente, somos todo eso y todo lo demás, todo, absolutamente todo. Fíjate que es muy interesante, ¿eh? En tu texto, en el vuestro texto, tuyo y de Carmen, de Una puerta hacia la luz, esta descripción que recuerda cómo en la antigua India o en Egipto se hablaba de los 7 cuerpos y vosotros describís muy bien en esta tradición antigua, teosófica y demás, cómo es que hay 7 cuerpos. Tenemos el físico, el vital, el emocional, el mental ordinario, el mental superior, en fin, está muy bien descrito en el libro. Pero una cosa que me encantaría es que nos hables, porque así como lo describen los viejos tibetanos, también en Mesoamérica se habla de los planos inferiores. Vosotros en el libro habláis de los planos del astral y cómo hay planos en el astral que son, podríamos llamar casi infernales. Cuéntanos de eso. Mi querida Lidia, los planos infernales son estados mentales Uh -huh. de muchísima negatividad. No existe un lugar llamado el infierno o un lugar llamado el purgatorio. Son estados mentales inferiores. A mayor negatividad, a mayor odio, resentimiento, ganas de venganza, a mayor enojo, mayor será el infierno en el que estemos. Porque a mayor negatividad, más alejados estamos de nuestra luz. Entonces, es un tema simplemente de qué tanto estamos cerca de lo quien somos realmente, de la luz, o qué tan alejados estemos de la luz. Entonces, a mayor negatividad, más lejos estamos de la luz, son los planos infernales. Ya no se hable de los brujos, los que hacen magia negra, los que trabajan, los que no creen en nada y se creen que ellos tienen el poder absoluto, no creen en Dios, en ninguna fuerza, en inteligencia superior, etcétera.
Entonces, es muy interesante entender que nosotros nos creamos esos planos infernales. Nosotros los estamos generando, porque al hablar de los cuerpos que dijiste hace rato que estamos hechos, por lo menos nosotros como lo entendemos son 7 capas. Hay quienes hablan de más cuerpos. Es que no importa ni siquiera el número de cuerpos. Lo que tenemos que entender es que nosotros, lo único que se queda aquí, el alma sale del cuerpo, pero aquí solo se queda el cuerpo físico y el doble etérico, que es el que recubre al cuerpo físico. Así Pero es. continuamos con un cuerpo emocional, un cuerpo mental, que nosotros lo dividimos en dos: mental inferior y mental superior. Mental superior ya son los pensamientos de Dios, y los cuerpos superiores, donde ya estamos en la conexión total con nuestra luz. Pero nosotros salimos todavía, está vibrando un cuerpo emocional y mental, y ese cuerpo mental inferior, que es el que tiene que ver con la personalidad, el ego, el miedo, el control, es el que, si vibra muy bajo en resentimiento, amor, y digo amor no, o a resentimiento y odio, eso es lo que nos mantiene en el infierno. Hay que Oh, salir. sí, ahora, ¿no te parece, Jocelyn, que es muy interesante tomar conciencia de que este mundo de los reinos cercanos a la muerte, estos mundos astrales, se parecen muchísimo? Porque cuando tú dices, y dices extraordinariamente bien, bueno, es que el cuerpo astral y el cuerpo mental inferior te acompañan en este viaje, y lo que tú sientes y piensas te va a acompañar y vas a tener esas experiencias. Pero a mí me gustaría hacer un hincapié en que eso ya nos va pasando aquí. Es decir, de acuerdo a estas negatividades, vamos a decir, las personas tienen experiencias de vida dolorosísimas, difíciles o maravillosas. Por eso, tocar la luz puede significar vivir aquí mismo en el paraíso. O sea, 100%, 100% lo que estás diciendo. El mismo infierno que vivimos aquí es el mismo infierno que, si no lo solucionamos, si no hay un trabajo de autoconocimiento y de contacto con nuestra esencia, es el mismo infierno que nos acompaña del otro lado, aunque no tenga un cuerpo físico. y esto es muy interesante porque hay una idea, yo diría que un poco infantil, de pensar como si la muerte nos hiciera a todos luminosos y santos. Y creo que ese es un error, pensarlo así. Tú, aquí o allá, donde vayas, eres quien eres, donde vayas. Y sería una metáfora, bueno, no importa en qué ciudad vives, no importa dónde te desplazas, vas contigo, vas con tus emociones, con tus miedos o con tu amor, ¿no? Y también es en el mundo de los reinos cercanos a la muerte. Totalmente, querida Lidia, totalmente, 100% de acuerdo contigo. Entonces, es que todo el proceso evolutivo del alma en la tercera dimensión implica vidas en la tierra y vidas en el mundo espiritual, en el astral, que también se llama el astral. Entonces, ese proceso evolutivo entre las vidas aquí y las vidas en el mundo espiritual es un proceso de ir recordando quiénes somos, quién soy, este amor que soy, este ser divino porque el amor incondicional que soy, el ser divino que soy, lo incluye todo. Entonces, estamos aprendiendo Hacernos responsables de toda nuestra energía, todo nuestro mundo, toda nuestra realidad, somos todo eso. y esa realidad incluye lo agradable y lo desagradable, porque tampoco vamos a quitar lo desagradable. Sí, ser humano y el proceso en la Tierra es incómodo. Entonces, ir entrando en contacto con más de lo que somos es ir que tú vas aceptando más de lo que hay o incluyendo más de lo que hay. O sea, vas teniendo una mejor relación con todo lo que surge en ti, mental y emocionalmente, y con lo que surge, vamos a decir, que como circunstancias también en tu vida. Entonces, esa inclusión o esa aceptación que vamos teniendo de inclusión, eh, eso es tocar más y más amor de lo que somos. Entonces, a mí lo que me parece muy interesante es que, vamos a ver, tú pides ver la luz, ¿ok? Tú pides ver la luz, tanto aquí como allá, y se te aclaran cosas. Se te aclaran aún más cuando pides ver la luz allá, todavía aún más, en el sentido que, al no tener un cuerpo físico, es más fácil entrar en contacto con la dimensión espiritual nuestra, es más fácil, ¿ok? Porque el cuerpo físico sí es como una escafandra. Bien,
Aún así, aunque te es más fácil entrar en contacto, ya en la luz te es mucho más fácil entrar en contacto con la dimensión espiritual y entiendes que ahí todo es amor, no es que entiendas, lo experimentas o lo eres, más amor, más armonía, equilibrio. Aún así, tú ya en la luz, donde se siente este gran amor, tú, aún en la luz, tú llegas al nivel de luz, al nivel que te corresponde, ¿ok? En la luz, de acuerdo al nivel de luz que has tocado en vida. Ok, entonces no me quiero perder aquí porque Sí, no, no, es que es justo lo que estábamos hablando. Ya ves que aquí en Amar Abierto recordamos como algo natural que quienes nos han precedido en los senderos de sabiduría, de conocimiento, en fin, están en el más allá, decimos, siempre tenemos un invitado del más allá, al rato vamos a invitar a Chico Pérez, y un poquito enfocando esta atención y esta conciencia en que lo importante de vivir una vida humana es tocar la experiencia de quién eres y eso pasa por tocar más y más amor, seguridad y especialmente autoamor, que es, yo creo, esta materia que debemos todos tanto, ¿no? es hoy por hoy la transición en la que estamos del planeta, la clave es el autoamor. Pero es que este autoamor, ahorita dijiste algo, implica en que yo voy aprendiendo a aceptar o lidiar o abrazar o a dar espacio a el miedo, la inseguridad, vulnerabilidad, envidia, celos, todas esas cosas que podemos sentir a nuestra sombra, a todos esos Ujú, aspectos que no me gustan de mí. Entonces, ujú, porque el proceso, porque esta luz que somos, que viene, esta chispa divina que viene de la fuente de toda vida, que se recubre de capas, la chispa divina, para poder aterrizar en un planeta como este, para vivir la polaridad, lo opuesto de lo que somos y todos los puestos. Nosotros venimos a vivirlo todo. Yo vengo a vivir y tú, la tristeza y la alegría, la soledad y ujú. la compañía, la ganancia y la pérdida. Venimos a experimentarlo todo, todos. Todo lo que es, todo lo que es. Todo. Y entonces, claro que es incómodo, porque en la realidad queremos solo lo que es cómodo, evidentemente. Entonces, cada vez que viene lo incómodo, porque siento enojo, porque siento frustración, porque no sé de qué agarrarme, porque quiero ser generosa y no lo soy, porque quiero ser más paciente y no lo Fíjate, soy. fíjate que ahora que hablas de la importancia de abrirse a la luz en estos mundos que pueden ser muy dolorosos, ¿por qué? Porque aquí, aunque tengamos ciertas necedades y ciertos apegos, pues todavía nos complacen un poco los objetos, las relaciones, pero en el más allá sin cuerpo, eso se vuelve trágico, el apego sin poder disfrutar la sensorialidad que nuestro planeta físico tiene un don enorme en ese sentido, ¿no? Entonces, pero fíjate que creo que si nosotros empezáramos a ver que todo en nuestra vida es sincrónico, todo es sincrónico, y nos dejáramos llevar por estas señales de la sincronía, buscando la luz y buscando la pasión, yo creo que entonces nos sería muchísimo más fácil encontrar justamente esa puerta hacia la luz, en el aquí y en el ahora. Sí, aunque me gustaría entender mejor qué te refieres con, entiendo que todo es sincrónico, quiere decir que todo es, ¿a qué te refieres con que todo es sincrónico? Me refiero a que el lenguaje de lo sagrado, de lo divino, en todo lo que hay, es un lenguaje que nos llega diariamente a través de nuestros encuentros, de nuestras realidades Ah, internas y externas. Entonces, no rechazar, o hablando de la aceptación sí. de todo, ¿no? No solamente de aceptación de la sombra interna, sino aceptación de la sombra que proyectamos y viendo la luz en todo lo que es, viendo la luz en la dificultad, viendo la luz en esa emoción que rechazamos, sería parte de este ejercicio de ir abriéndonos a entender eso que somos y poder partir con mucha elegancia, mucha ligereza. Lo que pasa es que, bueno, desde mi experiencia, ver la luz en la dificultad, ver la luz cuando estoy muy molesta con algo porque alguien me dijo algo y entonces lo tomé personal y entonces me siento mal. Ver la luz requiere trabajo personal.
Así es, así es, así Por es. por eso Así es. por eso estamos hablando del que el proceso evolutivo que implica vidas y muertes, ese proceso es un trabajo de autoconocimiento para ver, para empezar a entender que la envidia, los celos, la inseguridad, la vulnerabilidad, la soledad o el vacío que sentimos todos, todo eso viene de la creencia en la separación, que nos Ujú. creemos que es parte de la prueba de venir a tercera dimensión. La parte de la prueba es creerme que yo estoy separada de, de todos, de todo y por supuesto de Dios, de todo. El creerme sola, porque me identifico con este cuerpo físico que veo en un espejo, creo que esto es lo único que soy, claro, de ahí nace toda esta cuestión nace el miedo, y el miedo es lo que me lleva a querer controlar para sentirme segura, o querer sobresalir para sentirme segura, y busco la seguridad en lo externo a toda costa. Por eso siento envidia, celos, soledad, porque cuando no tengo yo no tengo el control de lo que está sucediendo a mi alrededor y empiezo a sentirme sola, vulnerable o que no tengo de qué agarrarme, ¿verdad? Eh, 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 Estoy metida en un mundo en el que me creo todas estas historias de que estoy sola, de que me tengo que defender, de que el otro es mejor que yo, de que el otro sí puede, pero yo no puedo. Todo esto es lo que hay, lo que vamos viendo vida tras vida, porque en medio de esa soledad o esa creencia en todas mis películas mentales, empiezo a ver que esto es un aspecto mínimo de quién soy, de que hay, de que eso es la separación y el miedo, de que hay mucho, que soy mucho más, pero para eso me tengo que detener. Esa es una creencia, es una falsa creencia. Claro, Ese pero es, para darme cuenta que es una falsa creencia, tengo que detenerme. ¿Ok? Aquí viene la disciplina. Tengo que detenerme. A ver, ¿quién soy? ¿Qué es lo que realmente está pasando aquí? ¿De qué me estoy defendiendo? Si creo que soy solamente esta personalidad, un cuerpo que piense que siente, es muy difícil que yo salga de mis historias si no encuentro la otra dimensión. Y para encontrar la otra dimensión tengo que, y aquí a ver si lo podemos explicar, porque requiere de práctica, es aquietarme. ujú. Porque si yo me aquieto, puedo ver esos pensamientos de miedo, pero si me aquieto, puedo ver que hay mucho más que pensamientos de miedo. También hay el espacio que soy yo que sostiene esos pensamientos de miedo o del cual surgen esos pensamientos de miedo. Porque cuando hay atención y aquietamiento y dices, ¿a dónde va ese pensamiento cuando desaparece? Porque no están todo el tiempo. Surgen y desaparecen. El miedo surge y desaparece. ¿Y qué queda cuando desaparece? Entonces, lo que queda es la conciencia, lo que lo observa todo, de dónde viene todo, pero para eso hay que observar, detenerse, practicar cierto grado de quietud, cuestionar. Oye, por cierto que por eso es muy interesante obras como la que habéis manifestado, la que habéis creado, Carmen Saibé y tú, Jocelyn Arellano. Por eso es muy importante, porque es importante entender que la vida es una experiencia, no es un examen, es una experiencia y que no, no hay que temer a la muerte, hay que entender que son distintas estaciones de un gran proceso, incluidas las vidas Sí, eso que me siguen. encanta. Gracias lo que dices, porque en el libro Una puerta hacia la luz, por Carmen de Sevin y Jocelyn, que soy yo, hablamos de todas las etapas, ¿ok? En la luz, porque yo aquí hemos estado hablando un poco de lo que pasa aquí, lo que pasa allá. Pero lo que nos espera en la luz es realmente interesantísimo y fascinante y maravilloso y muchísimo amor, porque en la medida en que vamos trabajando con estas capas, en que en estas capas se van diluyendo, tocamos más y más luz. Quiere decir que tocamos más y más lo que somos. Y lo que somos es absolutamente maravilloso. Entonces, cada vez que yo voy diluyendo o creyéndole menos a estas historias, tanto aquí como allá, toco la luz. Cada vez que cuando me engancho menos, cuando le creo menos a lo que estoy pensando, toco más luz. Y el proceso en el mundo espiritual, en la luz, es cada vez tocar más luz. Imagínense lo que es, de que ni nos lo imaginamos, lo que es tocar ese amor. Entonces, lo que nos espera sí es maravilloso. Tú y yo nos hemos enfocado en el proceso, porque sí, claro que hay un proceso de ir.
puliendo, iluminando las capas densas que son necesarias en la tierra y en ciertos niveles del mundo espiritual, porque se van diluyendo. Mientras más luz toco, menos me engancho con la oscuridad. Es que eso es, así es, más luz, menos oscuridad, más luz, menos oscuridad. Entonces, no. Es, Bueno, yo déjame decirte que aquí en Amar Abierto y en diversos cursos, en fin, solemos hablar de la importancia de entender que debajo de lo que llamamos oscuridad hay luz también. Entonces, por eso yo planteaba hace un rato la importancia de aprender a ver la luz en todo, entendiendo que forma parte de este proceso de despertar y de autoconocimiento, ¿no? Entonces, es muy interesante esta propuesta de entender no hay muerte, es solo proceso. Y lo puedes vivir bien o lo puedes vivir mal, y es tu elección, ¿no? Ahora, en ese sentido, ¿sabes que ayuda mucho, Jocelyn? Ayuda mucho estas narraciones que tenéis en el libro de cómo habéis encontrado, por ejemplo, espíritus de seres humanos atrapados. También estas historias de entidades del bajo astral que pueden en determinado momento aprisionar a un ser humano. Cuéntanos alguna de estas historias impresionantes porque resultan como una fuente de certeza para quienes todavía dudan de los mundos sutiles. tú hablas de cuando tenemos una entidad pegada que comparte algún ejemplo de eso. Eso es lo que tú Sí, dices, lo que me estás claro. pidiendo. O también de alguien que, de estas historias que compartís, de gente que habéis encontrado atrapada, ¿no? En este apego y en esta oscuridad. Cuéntanos algunas historias. Bueno, es que había un hombre que estaba costando mucho trabajo soltar el control. Él muere, ¿verdad? Uh -huh. Y los hijos venden la casa, ¿de acuerdo? Y la casa se la venden a otra familia. Y entonces el alma de este hombre, que ya se daba cuenta que ya estaba del otro muerto, pero él seguía viendo lo que pasaba en la casa, porque tú, insisto, tú estás donde está tu atención. Entonces él empezó a molestar a la nueva familia. Es que la familia, o uno de los de la familia, comunicó con Carmen para ver si podíamos ir a ver qué estaba pasando. Oían ruidos, el niño no podía dormir, pasaban muchas cosas raras en la casa. Entonces cuando llegamos y Carmen saca su cuaderno para recibir los pensamientos de quien estaba ahí, sale quien empieza a comunicarse, es esta alma que dice, esta es mi casa, mis hijos la mal vendieron, y yo no me voy a ir de aquí hasta que esta gente se vaya, porque yo lo que quiero es que mis hijos vuelvan a comprar la casa, porque eso es lo que les conviene. Bueno, entonces él estaba haciendo todo para que se fueran los nuevos dueños y para que los hijos la volvieran a comprar. Entonces, bueno, pero pues, este hombre le dijimos, tú te das cuenta que tú ya nadie te ve de este lado, ya no te corresponde estar aquí. A ti te espera la luz y el cielo, te espera una vida maravillosa. Esto siempre les decimos, te espera una vida maravillosa. Cuando ya no estás en la tierra, no te toca controlar lo que dejas en la tierra. Entonces, para poder ayudarlo a despegarse de la idea de seguir controlando el tema de la casa y de los hijos, ahí es donde nosotros rezamos por ellos. Entonces, nos concentramos en mandarle luz, otra vez, lo mismo, que la luz se haga en ti, que la luz se haga en ti, te espera un mundo maravilloso, pide ver la luz. Entonces, esa luz que les mandamos, esos rezos que hacemos, algo les hace, si se siente muy agradable, y entonces en algún momento ya dicen, sí, voy a pedir la luz, no pierdo nada. Y cuando ven la famosa luz, entonces sueltan, porque entonces sienten este amor y entonces entiendo ahora que se trata de aprender a amar, no se trata de seguir, como que sueltan inmediatamente, sueltan a lo que estaban apegados en ese momento. Luego lo tendrán que seguir trabajando en el proceso, en la luz. Pero como él, había quien se sentía indispensable, porque su familia siempre otra alma, un hombre que su familia le demostró muchas muestras de cariño y se sentía muy apegado y se sentía indispensable. ¿Qué iban a hacer sin él? Y le costó mucho trabajo soltar el hecho de que ya no le correspondía estar
controlando lo que la familia hiciera. Tú lo dijiste hace rato, Lidia. Entonces, pero lo que es sumamente interesante es que cuando les rezas por ellos, y te digo, rezar es que la luz se haga en ti, que la luz se haga en ti, pide ver la luz, o si lo que te sale es el Padre Nuestro, el Ave María, porque eso es lo que tú conoces, o el rezo que a ti. Eso, ellos dicen que cuando nosotros oramos una oración, rezamos. Cuando decimos la palabra luz, paz, amor, o cuando decimos que la luz se haga en ti, se ve como una luz alrededor de estas palabras y que Ujú. esta luz se siente muy agradable. Es como un bálsamo en medio de la densidad de sus pensamientos. Es un bálsamo que los ayuda a empezar a desapegarse un poco y pedir, ok, deseo ver la luz, deseo ver la luz. Y entonces la luz se hace y entonces se les aclara mucho más. No es que te vuelvas un iluminado, como bien decías tú, no es que te vuelvas un iluminado, pero en ese momento se aclaran muchísimas cosas, que vas hacia la, que somos, que vas, que estamos aquí para aprender a amar, se te aclaran muchas cosas y ya estás con tus seres queridos que ya te están explicando el proceso de lo que viene, ¿no? Sí, hay una película muy interesante que se llama Más allá de los sueños, donde es muy fácil ver que aunque haya seres que quieren ayudar, no siempre el alma atrapada está dispuesta y abierta a escuchar, ¿no? Justo por todos esos miedos, en fin, es una película interesante de ver en este sentido. Y te quería Una hablar, vez ayudamos, perdón, hablando de sí, ya una cosa más dark, o sea, más oscura, ayudamos a una mujer que su marido era una especie de chamán brujo, ¿ok? Y él estaba muy metido en cosas, magia negra, cosas oscuras, ¿no? Entonces ellos dos, bueno, ella por disque querer ayudarlo a él en vida, van con unas gentes en un viaje a hacer no sé qué cosas de brujería. El caso es que se quedan en este viaje, mueren. ¿Cómo? No sé, mueren. Y ella se comunica después con Carmen y le dice, necesito que me ayudes a salir porque estoy, hazte cuenta, ella dice, estoy como en una especie de chapo, no sé si en España entienden la palabra, de chapopote negro, o sea, de sí, sí, una densidad petróleo, petróleo espeso negro. petróleo espeso negro y necesito que recen por mí, porque, y dice, no puedo hacer nada por mi pareja, él no quiere, él no le interesa, pero yo necesito salir de aquí. Y empezamos a rezar y a rezar, y vio la luz, otra vez se hizo la famosa luz. Es decir, a mí lo que me llama la atención es que cuando alguien pide la luz y uno reza por ellos, es inmediato lo de ver la luz. Eso sí me llama, me encanta la... Sí, sí, sí. Sí, yo creo que hablando de recuperar el conocimiento de quiénes somos, algo que tenemos que recuperar es la conciencia de que tenemos el poder de crear las experiencias que anhelamos solo con desearlas de verdad. Sí, Y, eso es. y de la mano te quería hablar de este sentimiento natural de quienes acaban de perder un ser querido. Hace poco, bueno, puedo hablar de varias experiencias a lo largo de este año de gentes que han perdido o a un padre o a un esposo, o en fin. Y la tentación de quienes se quedan de este lado es apegarlos, apegarlos. Se sorprenden cuando uno les dice, no, 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 déjalos ir, vive tu pena, pero déjalos ir. Creo que puede ser muy interesante que les escribas una carta liberándolos de toda culpa y de todo deber y que les mandes luz, pero este asunto de que quieren, por ejemplo, tú sabes que hoy se pueden hacer canalizaciones con gente que ya está del otro lado. Y hay como esta fruición de es que me quiero comunicar, es que me quiero comunicar. Y aunque en algunos casos puede ser sanador, a mí me parece que es una forma de ignorancia, de no entender que lo ideal para el que se va es que se vaya rápido y muy lejos, muy rápido, en mucha velocidad ascendente. Yo estoy de acuerdo contigo, Lidia, 100%, porque los detiene, el hecho de que nosotros querramos hablar con ellos, buscarlos, los detiene. Yo soy de la teoría que si va a llegar un mensaje que es necesario para la sanación de los que están de este lado, y también para el que está del otro lado, llegará, se dará esa comunicación, pero buscarlo incesantemente o decir, es que aquí está mi mamá que me está ayudando o aquí está mi papá que
va a ayudar a que mi hijo entre a la universidad. No, siempre están con nosotros. Estoy segura que entró a la universidad gracias a él. Seríamos Sí, infelices. porque además niega la propia responsabilidad de la construcción de la propia experiencia de vida. Los retenemos. Lo ideal es decirles, te amo infinitamente, ve hacia la luz, ve hacia la luz, te espera una vida maravillosa. Ya nos encontraremos y sí, vendrán mensajes, a lo mejor sí vienen a través de sueños o a través de alguien que te dice algo, pero yo no creo en que hay que buscarlo porque nunca sabes realmente con quién te estás comunicando del otro lado. Entonces, Qué interesante, qué interesante. Aclara eso, por favor, Jocelyn. Aclara eso. ¿qué pasa? Que, No, que, es, que puede no, haber muchas fantasías, claro, muchas proyecciones. yo no, lo que yo entiendo, yo no estoy diciendo que hay muchas canalizaciones que son buenas, pero Y ¿qué pasa? claro, ¿Qué pasa? El mundo astral es, bueno, tan grande como el mundo, es muy amplio. Y hay muchos niveles de conciencia, hay muchas almas en distintos niveles de conciencia. Entonces, en lo que se llamaría el bajo astral, hay toda una, millones de almas que están en el bajo astral, que no creen en nada o siguen atorados por distintas razones, y lo que les gusta es molestar a muchos, porque les divierte. Entonces, se hacen pasar, pues yo voy con un medio, a lo mejor me quiero comunicar con mi mamá, a lo mejor sí me estoy comunicando con mi mamá, pero a lo mejor es otra alma que se hace pasar por mi madre. Y como de alguna manera, al no tener un cuerpo físico, ellos pueden ver, no sé a qué grado, pero sí estoy segura que pueden entrar en contacto con lo que estamos pensando o ver lo que estamos pensando. Sí nos pueden decir ciertas cosas que son atinadas, pero que no tienen nada que ver con mi madre. Es que es sí y no, Lidia. Es que si tú estoy vas de a acuerdo. sí y no, depende, yo no lo aconsejo mucho, depende, a lo mejor sí te ayuda, a lo mejor no. Y sabes que usa tu discernimiento, te late lo que están diciendo, lo que te están diciendo, y sobre todo, ok, hagas lo que hagas, no los detengas, déjalos ir. O sea, si tú necesitas un mensaje para tu sanación, bien, y a lo mejor se te da, pero lo principal siempre es pensar en el mejor bien de todos, y el mejor bien de todos es que esa alma continúe su proceso. Ya nos encontraremos después. Nos Claro, vamos porque claro, seguro. hay un entendimiento de que finalmente las gentes con las que nos relacionamos tienen que ver con encuentros elegidos para nuestro proceso, no posesiones eternas. Imagínate cuántas vidas hemos vivido y la cantidad de familiares que hemos tenido a lo largo de nuestra milenaria evolución. Entonces hay que entender que todo está en cambio y que todo cambia en función de nuestra misma frecuencia. Y a veces estas separaciones provocan grandes despertares. Grandes despertares, por lo cual elegimos, ambos nos pusimos de acuerdo antes para tener esta separación. No, si todo es para el amor, por el amor y para entrar en mayor en contacto con lo que somos en realidad. Pero claro, un duelo, hablando de duelos, porque hablaste de amistades y yo también tengo un duelo, es duro, pero voy a decir una cosa, ese duelo que te lleva al despertar espiritual, por un lado, ¿no? Porque es tanto el dolor que lo único que te puede sanar es Dios o entrar en un camino, algún tipo de práctica, camino espiritual. Pero hay otra cosa. El dolor va en contra del ego o en contra de los deseos de la personalidad. Hace rato, la personalidad, que son, vamos a decir, el aspecto inferior de todo lo que somos nosotros, el aspecto inferior, inferior en el sentido que es el que se siente, inferior porque la personalidad se siente separada de todo y de todos, ¿de acuerdo? Entonces, al experimentar esa separación, te experimentas separado de tu ser querido y te duele porque tú crees que tu ser querido está separado de ti en otro plano, De lejos, hecho, lejos. Jocelyn, creo que sería interesante acotar que cualquier tipo de dolor físico, mental, espiritual, emocional, es el reflejo de una sensación de separación. Wow, Ajá, sí, viene bravo, gracias. Sí, sí. el dolor el dolor es la separación, es la creencia en la separación. Entonces, ese dolor
por esa creencia falsa que tenemos de que estamos separados de nuestros seres queridos. A lo mejor ahorita no los tenemos en carne y hueso, pero no estamos separados de ellos. Incluso el amor se va a ir, como si se va a ir increciendo. Pero hay una cosa que yo quería decir de este dolor que tiene que ver con la separación, la creencia en la separación, como va en contra de la separación o el ego, siempre buscamos la seguridad porque nos creemos separados. Entonces siempre vamos a querer, lo que queremos es controlar lo externo, que nada cambie, no separarnos de lo que nos da seguridad, porque eso, bueno, porque nos da seguridad. Entonces, el dolor viene de perder esa seguridad, del vacío que se experimenta, etcétera, ¿no? Y esto eleva la frecuencia, ese es el punto al que quería llegar. El dolor eleva la frecuencia porque va en contra de mis deseos de seguridad que están basados en mi creencia de experimentarme separada. Todo lo que va en contra de todo lo que no alimenta, todo lo que no alimenta mi deseo de seguridad basado en la separación eleva la frecuencia del alma. Sí, estupendo, estupendo. Qué importante, Interesante. Jocelyn. Y estaba pensando que tenemos que traer un ratito a Chico Javier, que ya está con nosotros, para que nos cuentes esta gran simpatía que tienes por Chico Javier y por tantas experiencias, tantos libros que escribió y tantas cosas que contó. Pero cuéntanos en síntesis. Chico Javier, que fue un medium brasileño, la verdad yo no puedo decir en qué años, porque yo pensaría que él se murió hace unos años, no sé si en los años 50, no lo sé. Pero este medium brasileño que canalizaba a una entidad que fue un doctor en vida, que le daba mucha información de lo que pasaba en el más allá. Lo que me gusta de Chico Javier es que es alguien, vamos, ha sido un gran canal para dar a conocer lo que podemos esperar después de la vida. De hecho, una de las películas más conocidas que hablan sobre el mundo, la vida después de la vida es, ¿cómo se llama? Nuestro hogar, basada, una película basada en toda la enseñanza que fluyó a través de Chico Javier y da bastante, una película que te da bastantes ideas de lo que puede ser el otro lado y con lo que nos podemos encontrar. Entonces, nada, en ese sentido, aprecio mucho la labor, aparte que no solamente es que escribió tantos libros de lo que sucedía después. Nada, nos dejó un gran legado para no tener Sí, miedo a lo que nos espera. Entonces, no sé, sí. le tengo cariño. Por ahí anda, Nunca lo chicos. conocí, pero le Por, tengo mucho cariño por- y por ahí lo agradecimiento. vamos a ver, a Chico Javier, por ahí lo vamos a ver, ¿no? Que ya va a precipitarse dentro de poco en nuestras pantallas, ¿no? Pero qué interesante es el acopio de conocimiento enorme que a través de distintas corrientes filosóficas, religiosas y desde luego a través de estas corrientes espirituales, mistéricas, cuantísimo conocimiento hay acerca de que la vida es eterna y que no existe la muerte. No, No, no. solo vamos, la muerte es solamente un cambio de frecuencia. Es decir, pasamos al perder el cuerpo físico, pasamos una frecuencia más alta y simplemente vamos a más de lo que somos. Todo el proceso evolutivo, vidas y muertes, es para ir a más de lo que somos, para ir entrando en mayor contacto con el amor que somos. Y para eso son las vidas y las muertes. En la tercera dimensión, para ir redescubriéndonos. Entonces es muy interesante porque incluso lo difícil que me sucede, solo me sucede para que yo descubra más de lo que soy y suelte lo que no soy. Totalmente. Y creo que sí sería interesante empezar a ejercitarse dejando ir las cosas que ya no cumplen una función en nosotros, dejando ir objetos, relaciones, situaciones, aprendiendo a fluir con el cambio, ¿no? Y también quizás centrarse en una práctica para cuando llegue el momento. Ya sabes tú que hay tradiciones que pueden pasarse
años enteros trabajando para preparar el momento del gran cambio o del gran viaje, este último momento precioso que deseamos estar conscientes y bien presentes para tomar bien la dirección. Me parece que hay una metáfora que puede ser útil o una analogía, como cuando nos vamos a dormir, preparar un buen encuentro con nuestra alma durante el sueño, en vez de dormirnos estresados o sin conciencia del viaje que hacemos cada noche. Una práctica, yo lo hago y a mí me funciona. Una práctica nocturna es perdonarme, Ujú. perdonarme por sea lo que sea que haya pasado en el día. Perdonarme y, por supuesto, dar gracias. Ambas 2, bueno, ambas 2 no lo había pensado, pero desde luego me van a servir mucho el día que me vaya. Pues esto es verdad. Oye, tenemos mucho más que hablar, Jocelyn. Entonces, yo creo que lo tenemos que dejar para un siguiente programa, porque en el libro que van a ver nuestros amigos en la pantalla, en el libro que pueden adquirir, porque ya está en librerías y todo lo demás, en este libro hablas también de reencarnación, habláis de reencarnación, habláis de acuerdos antes de venir al planeta. Entonces, creo que son temas que merecerían que le dediquemos otro espacio por lo menos. ¿Cómo ves, Jocelyn? Lidia, para mí, yo feliz de hablar contigo, me encanta, me encanta. Feliz, claro que sí, lo volvemos a hacer, para continuar con reencarnación, simultaneidad y todo eso. Aunque hoy hemos hablado de muchas cosas, yo espero que a nuestros querido público le quede, no sé, por lo menos quédate con 2 cosas, pide ver la luz, siempre pide ver la luz aquí y allá, pide ver la luz, y que todo lo que sucede y solamente vamos a más de lo que somos. O sea, todo es para eso, todo es para eso. Sí, hay que abrirse a la confianza, ¿no? De que sí hay una luz que está, como decía el orden implicado, ¿no? De este gran físico. Así Hay es. un orden implicado, ¿no? Oye, pues nos vamos a Cuento sin cuento y Jocelyn, pues muchísimas felicidades por el libro. Yo creo que va a ser un libro que va a hacer muchísimo bien. Creo que es un libro que conviene leer y profundizar y nutrirse de su certeza para olvidar ese miedo a la muerte, porque hemos dicho, Jocelyn, la muerte no existe. Muchísimas felicidades, muchas gracias por tu presencia y saludos a Carmen, de mi Gracias, Lidia. parte. Un Gracias por gran beso. gracias. Nuestra historia de hoy tiene que ver con 3 viajeros del más allá. ¿Sí? Eran 3 hombres que habían dispuesto su nueva encarnación, su nueva vida, y estaban con los consejeros viendo qué vida les sería más útil para evolucionar, para crecer o para ser felices. Y ahí mismo estaban no solo sus consejeros, sino la mismísima divinidad. Y el primer viajero dice, pues yo en esta próxima vida quiero ser multimillonario. Quiero tener muchísimo dinero para hacer lo que yo quiera. Y eso es lo que me place. Y entonces le dijeron, ok, eso tiene sus riesgos, pero si es lo que quieres, adelante. Y pasaron con el segundo viajero que también había querido experimentarse en una nueva encarnación. Y entonces cuando le dijeron, bueno, ¿y tú qué planes tienes para esta nueva vida? Bueno, yo lo que quiero es viajar absolutamente por todo el mundo. Quiero conocer todos los pueblos, todas las ciudades, todas las gentes. Yo quiero muchísima experiencia y mucho conocimiento en esta próxima vida. Muy bien, eso tiene sus riesgos, le dijeron, pero si es lo que has decidido, que sea. Y llegó el tercer viajero. Y fue insólito porque cuando le preguntaron, ¿y tú qué quieres para esta próxima vida? Y él dijo, yo lo que quiero es una mente permanentemente en paz. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Cuál crees que fue el que tomó la mejor decisión? Nos vemos la próxima semana.